buenos días. Estamos en un nuevo capítulo de Hotel Sapien. Hoy presentamos episodio 7, temporada 2. Bienvenidos. Bueno, pues bienvenidos a una nueva edición de Hotel Sapien, este podcast de Cama Hotel en el que solemos descubrir o poner en valor y darle voz a gente que está transformando la hotelería y desde dentro, y queremos conocer su visión, su propósito y su manera de entender la hospitalidad. Y hoy a nuestra invitada la va a presentar Mario. Así que Mario, todo tuyo. Hola, hoy tenemos con nosotros a Ana Lago García, que es la presidenta de la AEDH en Galicia y además es directora adjunta del Hotel Hostal dos Reis Católicos, el Parador de Santiago, que bueno, ya adelantamos que es un sitio muy especial porque es el hotel en activo en España más antiguo y uno de los más antiguos del mundo. Correcto, y además es un sitio espectacular. Aparte del hotel, también el entorno en el que se encuentra en plena Plaza del Obradoiro es una pasada. Buenos Sí. días, Ana. Buenos Bienvenida. días, Mario y Javi. Lo primero de todo, solemos iniciar estos capítulos conociendo un poco más a nuestro entrevistado. Y yo quería preguntarte, pues, porque hemos leído en algún lado, que desde niña ya tenías clarísimo que querías estudiar hostelería, en el Centro Superior de Hostelería, y yo te quería preguntar, pues, por esa vocación, ¿de dónde te viene esa vocación? Pues la verdad, chicos, no tengo ni idea, no os voy a engañar. Yo he sido un pequeño pueblo de la costa de La Coruña que se llama Muros y cuando era chiquitita, tuve una temporada en la que estuve enferma, entonces nuestro hospital de referencia era Santiago, entonces iba y volvía y siempre veía el Centro Superior de Hostelería y recuerdo que, no sé, tendría 8 años o así, dijo un día a mis padres, yo algún día estudiaré aquí y así ha sido. Es curioso porque nadie de mi entorno se dedica a esto. Y bueno, es algo que es curioso, sí. ¿Y qué me ha enganchado de la hospitalidad? Pues supongo que el servicio a los demás. Al final es una manera de servir a los demás, de hacerlos sentir un poco más felices, ¿no? Trabajamos en la industria de la felicidad y para mí también la hospitalidad es de alguna manera cuidar a las personas, ¿no? Que es para mí algo muy importante. Qué bueno. Perfecto. O sea que totalmente vocacional, ¿verdad? Totalmente vocacional, pero bueno, yo creo que las profesiones, a ser posible, deben ser vocacionales y en la hostelería, mucho más. Ahora mismo, bueno, la situación en el sector está cambiando y mejorando las condiciones, pero siempre ha sido un sector que se conoce, de hecho, por eso tenemos los problemas que tenemos ahora mismo, que o te gusta mucho o tú trabajas cuando los demás descansan, tiene una serie de cosas que hacen que o sea vocacional o es muy complicado permanecer en este sector de una manera cómoda y fácil. Bueno, vemos que esa Súper bien. vocación te está devolviendo éxitos y se nota que lo haces con entusiasmo. Perfecto. Sí, la verdad es Y que Ana, sí, soy una afortunada. y en cuanto a tu trayectoria, Ana, que también vemos que has estado en grupos hoteleros, ahora en una empresa que tiene la particularidad que también tiene participación pública, ¿qué aprendizajes te llevas de un recorrido profesional tan diverso? ¿Qué sacas de cada sitio? Vale, pues a ver, a nivel profesional estrictamente, por decirlo de alguna manera, aunque al final un hotel es un hotel, ¿no? Es un edificio con habitaciones y otros servicios, las maneras de trabajar de cada compañía, los procesos internos son completamente distintos. Entonces, a lo largo de mi trayectoria, como bien has dicho, Mario, he estado pues, en distintas compañías, como pueden ser Barceló, Zenit, Meliá, y cada una tiene su propia manera de afrontar, incluso de llamar, ¿no? Es decir, un coste de materia prima es un coste de materia prima aquí en Madrid, pero no se llama igual en Meliá que en Paradores, por ejemplo, ¿no? Con lo cual te llevas muchos aprendizajes a nivel operativo de distintas maneras de trabajar. Para mí otra cosa muy importante también que me llevo de todo este tiempo es aprender a gestionar equipos, porque tú cuando sales de la escuela sales con un know-how muy grande sobre conocimientos y demás, pero no tienes ni idea de lo que es un establecimiento hotelero y menos idea de lo que es gestionar un equipo.
Entonces también ves las maneras que las distintas empresas tienen de gestionar los equipos. Y a ver, yo ya llevo unos cuantos años trabajando y sí que he visto un cambio de aprendizaje desde la primera empresa en la que he estado, cómo se gestionaban los equipos, y también un cambio a lo largo de los años. No es lo mismo gestionar un equipo hace 10 años que hace 20, ¿no? Y ahora mismo en Paradores también estoy con un aprendizaje nuevo, que es como bien decíais, ¿no? Paradores es una empresa pública, con lo cual hay muchas cosas, aunque la gestión operativa del día a día no deja de ser la de un hotel, hay diferencias grandes con una empresa privada, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, como puede ser el tema de compras. Nosotros nos tenemos que ceñir a las compras públicas mediante plataforma de contratación del Estado, contratos menores, licitaciones, que es algo que en un NH o un Meliá no tienes. Es alguien que te marca, pero no tienes que hacer estos procesos que muchas veces no te permiten elegir el proveedor que tú quieres, ¿no? Que al Hemos estado final ahí. es Hemos hecho algo. licitaciones de paradores. Sí, habéis hecho, ¿no? Pues entonces Sí, ya sí, sabes de sí, lo que te estoy hablando. Entonces, al totalmente. final yo puedo querer tu producto y al final no lo puedo tener, porque Mm. hay alguien que en la licitación pues pone algo que se adapta más a las condiciones que se han creado, ¿no? Entonces, bueno, pues es una manera distinta. Y lo mismo pasa con el personal. Aparte de que en Paradores, lógicamente, es una empresa que tiene ya casi 100 años y que hay mucho personal que ya lleva muchos años y demás. Ahora las plazas indefinidas se consiguen por una oposición. Es de igual que para el Sergas aquí en Galicia o para ser un profesor, ¿no? Entonces, tú no eliges a tu equipo. Esa es otra Eh, cosa, ¿eh? claro, tú no Es un eliges a tu detalle equipo. muy Y importante. además puede darse, ¿no? Que alguien se presente a una plaza de cocinero y que nunca haya hecho una tortilla. No es habitual, no es habitual, ¿vale? Pero Que puede parece que pasar. no es habitual, pero puede pasar. Tú te preparas el temario como de 10, que hay gente experta en preparar oposiciones y no sabes lo que es una cebolla. Un poco exagerado, ¿no? Pero nunca has preparado y la plaza es tuya. ¿No? Entonces son dos puntos un poco distintos que también hay que aprender en la gestión en paradores. Y también otra cosa que me han dado las empresas hoteleras, que para mí es quizás lo más importante, son grandes amigos y personas que ahora mismo son muy importantes en mi vida. Yo diría que de las personas más importantes de mi vida las he conocido en los hoteles y bueno, me considero una persona muy afortunada en ese aspecto porque he Qué tenido bueno. grandes mentores que ahora son amigos y grandes compañeros que ahora también son amigos, con lo cual para mí la parte humana, lo veréis a lo largo de esta charla, es lo más importante, porque sin equipo no somos nada. Vale, Ana, te has adelantado porque ahora hablaremos del modelo de gestión de paradores en concreto, pero antes de pasar a esa parte queremos seguir conociéndote un poco más Venga. y también hemos leído por ahí que hay 3 conceptos a los que sueles recurrir como que te autodefinen: compromiso, determinación y pasión. Y yo te quería preguntar, ¿cómo los aplicas en tu día a día como directiva hotelera? Vale, pues efectivamente, como bien dices, Javi, son tres cosas para mí muy importantes, ¿no? Para mí el compromiso es indispensable, no solamente al nivel laboral, sino también personal. Si tú no tienes un compromiso primero contigo, con aquello que quieras hacer, me da igual que sea correr una maratón, que gestionar un hotel, la gestión no fluye de una manera igual, ¿no? Entonces, primero para mí tienes que estar muy comprometido con tú mismo. Luego es para mí súper importante que estés comprometido con tu equipo, en lo que ellos necesiten, que te vean comprometida con la causa, con el objetivo y con ellos como equipo. Y luego para mí también es muy importante estar comprometido con la empresa. Es decir, en cada momento, en la empresa en la que estés, tienes que estar comprometidos con ellas, ser consciente de los objetivos de ella y comprometerte a tope con ellos bueno, para que los objetivos se consigan y los establecimientos funcionen de mejor manera, ¿no? La determinación, pues lo mismo, ¿no? Como en la vida misma. Si uno no tiene determinación, muy complicado tiene, desde mi punto de vista, conseguir los objetivos que quieren, ¿no? Todos los establecimientos tenemos unos objetivos, con lo cual debemos ser muy determinantes a la hora de intentar conseguirlos. Y para mí, cuando tú eres, bueno, director de hotel, responsable de un establecimiento, lo que sea, al final tu equipo te sigue.
Tú tienes que tener una determinación muy clara, ser su faro, ser su guía a la hora de gestionarles y de liderarles, perdón, Liderarles, sí, sí, arranca. sí. Si no, el equipo no te sigue, con lo cual la determinación, y es súper importante también que el equipo no te vea dudar en ningún momento. Tienes que hacerles partícipes, es muy importante, tú no puedes decidir solo, ¿no? Tienes que escucharles, pero que no te vean dudar en ningún momento, porque si el equipo siente duda, estás perdido, por dos razones. Una, porque el equipo puede ser muy bueno y no tener un camino a seguir, o porque puedes tener un equipo menos bueno y pueden aprovecharse de tu falta de determinación para conseguir los objetivos, ¿no? Y si encima le pones una pizquita de pasión, ya... Y es que lo más importante es la pasión en la vida, ¿no? En general, ¿no? Y todos somos apasionados por algo. Entonces yo tengo la suerte, o para mí es una suerte, de ser muy apasionada por mi trabajo, por mi sector, con lo cual yo creo que eso al final se transmite, ¿no? Por ejemplo, nosotros dentro de la compañía tenemos buenos trabajadores y menos buenos trabajadores, no voy a decir malos, ¿no? Pero sí que algo que noto en Paradores es la pasión por el servicio y el cliente, con lo cual pues es un ejemplo a seguir, ¿no? De ponerle pasión a lo que tú haces para que el cliente lo vea mejor, para que tu equipo lo vea mejor y para al final que tú disfrutes con lo que estás Mira, haciendo. aprovecho antes de que Mario pase a la siguiente pregunta. Te iba a preguntar sobre eso porque me ¿Sí? ha venido a la mente sentimiento de pertenencia en Paradores de 0 a 10. Brutal, Sí, brutal. Yo no he visto, he pasado por muchas compañías, ¿eh? Y no he visto un sentimiento de orgullo y pertenencia tan grande en ningún equipo como el de Paradores. Y me vais a permitir añadir, no he visto un sentimiento de orgullo y pertenencia tan grande como en los clientes que son amigos de Paradores, que es el programa de fidelización de Paradores. Es brutal, es decir, los clientes son nuestros mejores referentes, no hay ningún tipo de duda. Ellos sienten un orgullo terrible por ser amigos de Paradores, por pertenecer a eso que nosotros ofrecemos. ¿Por qué? Yo supongo, yo llevo relativamente poco tiempo en la compañía, bueno, ya casi 2 años, que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Pero al final nosotros ofrecemos un servicio y unos valores muy centrados en gestión del patrimonio, ¿no? Mantener lo que es nuestro, la gastronomía también nuestra, es decir, apostando por el producto local, por los productores de cercanía y demás, y por mantener todos esos valores unidos. Con lo cual yo creo que tanto al cliente como al empleado, como al equipo, eso les hace sentir orgullo de pertenencia, ¿no? Para muchos empleados de Paradores, el Parador es su casa. También a lo largo de muchos años, muchas familias enteras han trabajado en Paradores. Entonces, al final, ellos sienten que Paradores les ha dado mucho y que ellos de alguna manera tienen que o deben dárselo a la sí, ese empresa de vuelta, compromiso. ¿no? Ajá. Sí. Mm. Bueno, pues ahí has dado también algunas claves de liderazgo y como presidenta de la Asociación de Directores de Hotel en Galicia, ¿cuáles crees que son los grandes retos a los que se enfrenta la hotelería gallega en sí? Vale, pues bueno, yo creo que ahora mismo la hotelería gallega, igual que el resto de la hotelería de toda España, uno de nuestros principales problemas es la falta de personal cualificado y motivado, ¿no? Yo aquí tengo que decir que lo hemos hecho muy mal durante muchos años. Eh, Hemos abusado quizás muchas veces de nuestro personal, en Galicia en concreto, además, porque grandes cadenas hoteleras hace muchos años ya que tienen muy estandarizados horarios, turnos, días libres y demás. Pero es muy curioso que aquí en Galicia, hasta hace relativamente poco, y en muchos hoteles independientes, muchos de los derechos de los trabajadores no se respetaban, ¿no? Entonces, al final hemos hecho que nuestro sector no sea atractivo para esa gente que nos gustaría que trabajase, ¿no? Y mira que en Galicia tenemos grandes escuelas de hostelería, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo misma estoy en el centro superior, pero la gente de la escuela muchas se va fuera, porque la proyección y la posibilidad de crecer es mucho mayor, más fuera que aquí. Luego también la hotelería en Galicia es muy familiar, ¿no? No hay muchos hoteles de compañías grandes, entonces veo una gran falta de relevo generacional también en estos establecimientos, que va a hacer que muchos establecimientos terminen cerrados
por falta de personas de la familia que lo quieran gestionar y que se quieran hacer cargo. Es verdad que hay pequeñas compañías, como puede ser el caso de Alda Hoteles, que es una compañía también gallega, que se centra mucho en coger la gestión de este tipo de establecimientos, ¿no? Pero bueno, la realidad de que podemos quedarnos con una parte menor de la planta hotelera que tenemos ahora mismo está ahí, en Galicia. Luego, por otra parte, tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, ¿no? Y en muchos casos, ya sé que esto pasa no solo en Galicia, sino en todo el mundo, ¿no? No tenemos a lo mejor en nuestros establecimientos, porque hay gente que lleva muchos años, por muchas razones, gente que sea muy adaptable, fácilmente adaptable a gestionar nuevas tecnologías. Cierto es que todos llevamos un teléfono en la mano, pero luego adaptarnos a los PMS y a los Mm, sistemas de revenue y demás, eso nos sí. cuesta Eso es curioso. infinitamente más, Hay ¿no? una persona, la persona que nos presentó realmente, me acuerdo que comentaba que una vez llamó a un sitio en Galicia, bastante, un hotel rural, y que llamó porque le gusta llamar para hacer las reservas y oía cómo se iban pasando páginas para ver la disponibilidad, ¿no? Se oían las páginas de la agenda, ¿no? Y ahí te das cuenta de hasta qué punto en algunos sitios, ¿eh?, se sigue llevando a cabo una gestión un poco anclada ahí en el pasado, Más que a lo de lo mejor que tiene su encanto pensamos. y su sabor, pero pues tiene poco sentido, ¿no? Hoy en día. Sí, Mari, pero mucho más de lo que pensamos. Mira, estamos en 2025, ¿no? Hace 4 años, que el tiempo pasa muy rápido. Estuve en un proyecto en aquel momento de la compañía Oca debajo de su marca Duermin, ¿vale? Que lo que intentaba era, digamos, ayudar a pequeños establecimientos a ser más eficientes, poniendo su marca y ayudándoles en la gestión, ¿no? Lo Mm. del libro es más que habitual, ¿eh? Sorprendentemente más que habitual. O sea, no es tan Se me anecdótico, ocurre, ¿no? sí, no, no es tan anecdótico. No voy a decir el nombre del establecimiento porque quedaría muy feo, pero vamos a hablar de un establecimiento que tiene más de 60 habitaciones, muchos servicios de restauración y algún que otro servicio de ocio, vamos a poner tipo spa o balneario para que no se sepa cuál es. Vale. La gestión la llevan sin ordenador. Tienen comprado el sistema, lo tienen todo, pero no lo utilizan, ¿eh? Buah. Es decir, esto pasa, es una realidad, no, no nos vamos a engañar. Ya, me lo Entonces, imaginaba en hoteles rurales, chiquititos, casas rurales, pero en el ejemplo que estás poniendo no me lo... O sea, me cuesta creerlo, sí, sí. es más habitual, desde luego, en establecimientos pequeños, tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Pero hay casos que nos llamarían mucho la atención. Lógicamente no vamos a poner nombres porque Sí, quedaría es muy llamativo. feo, pero pasa mucho más de lo que pensamos. Con lo cual, tenemos, por suerte, muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a hacer una gestión mucho más fácil y mucho más personalizada, que es al final lo que creo que tenemos todos que hacer, ¿no? Utilizar las herramientas para personalizar lo que realmente importa a nuestro cliente, que es la atención, ¿no? Pero sin embargo, no se utilizan. Sin embargo, no se Ujú. utilizan. Esa es una realidad. Es curioso. Entonces, ahí Eh, tenemos un escollito también. Hemos estado ya antes adelantando un poco, bueno, el modelo de gestión de paradores y qué lo diferencia o qué lo hace singular y lo diferencia frente al resto de cadenas hoteleras. Bueno, hemos dicho, es una empresa pública Ujú. con alma de marca premium, que eso es algo llamativo, porque lo equipara a lo privado bastante más. Y me la habéis puesto votando porque, mira, quiero lanzar un órdago a favor de Ana, porque esta semana leí en una revista del sector un artículo que criticaba bastante a Paradores y, entre otras cosas, decía que la cadena lleva décadas en manos de dirigentes sin las más elementales nociones de la industria turística, cuando, sin embargo, estamos viendo aquí que Ana, por ejemplo, lleva más de 20 años en grandes cadenas y ahora está en la dirección adjunta de uno de los paradores más emblemáticos de España. Entonces, quería lanzar ese órdago porque leí el artículo y dije, no puede ser, justo esta semana vamos a entrevistar a Ana, que tiene un recorrido y una trayectoria dilatada
en gestión hotelera y me parecía que, vamos, quería lanzar ese órdago a tu favor y hacer esa mención. No sé si Pues tienes alguna opinión al respecto. te lo agradezco, Javi, y si me permites, voy a opinar, aunque no le he leído el artículo, voy a opinar sobre él, ¿vale? Yo entiendo a lo que se refiere ese artículo, ¿vale? Yo creo Porque que al también. final vamos a decir que nuestra cúpula directiva de más arriba es un tema político, no nos vamos a engañar. Es decir, y yo sinceramente desconozco exactamente los conocimientos que pueden tener. Yo conozco a nuestra actual presidenta, que me parece maravillosa, tengo que decirlo, y a nuestro, es decir, y a nuestro secretario general, ¿vale? No creo que estén haciendo un mal trabajo, pero sí que es verdad que vienen de otros campos. Pero lo que yo quiero defender aquí sobre todo es a los equipos, es decir, en paradores hay gente, directores, subdirectores, adjuntos, camareras de piso, es decir, que llevan toda su vida trabajando en el Sí, al sector de final la es la gente hostelería. que gestiona el hotel en el día a día. Efectivamente. Y los que realmente gestionan los establecimientos somos nosotros y los que hacen que el establecimiento funcione son los equipos, Ajá. independientemente de quién esté arriba. Luego, por ejemplo, ¿no? La presidencia que tenemos ahora mismo pues está más focalizada en sostenibilidad y demás. Perfecto, es una vía muy buena desde además mi punto de vista. Paradores es sostenible desde hace 100 años, porque en su día se creó precisamente para hacer un turismo más sostenible, para crear turismo sostenible, eso que está tan de moda ahora. Pero al final la gestión la llevamos nosotros, no tiene nada que ver quien esté ahí arriba con la gestión propia que se hace desde los paradores, Claro, ¿no? claro, y se ha diferenciado. O sea, ese nivel político de ese nivel de gestión, Claro, entiendo. para mí es muy diferenciable, sin Ajá. duda, sin duda. Yo creo que Vale, a eso pues se refiere el artículo, Javi, también. Es una cuestión más al aspecto político que además bueno, pues condiciona según quién gobierna en cada caso, el impacto que tiene en la gestión de la marca, etcétera. sí, pero por Pero eso quería lanzar ese órdago a favor de Ana, porque es sí, que sí, el por artículo supuesto. se queda un poco con ese titular buscando el clickbait y un poco en la superficie Es y fuerte, ¿eh? O sea, el artículo es flaco favor hace bastante... a la gestión de personas como Ana, que tienen un mm, recorrido y por eso quería mencionarlo. sí. Pues muchas Bueno, gracias, Javi. nada, al hilo de esto, vamos a continuar, por favor, cuéntanos un poco más qué diferencias hay entre paradores y el resto de cadenas hoteleras. Nos has contado ya varias, pero queríamos indagar un poco más en eso. Vale, pues básicamente quizás las que os había comentado antes, ¿no? El tema de compras, la gestión pública pura y dura, que se basa principalmente en temas de compras que te limita en la hora de elegir pues los proveedores con los que tú quieres trabajar, ciertos productos y demás. También hay que decir que al mismo tiempo sí que en algunas cosas nos permiten, como en productores locales, sobre todo de gastronomía, tener un poco, digamos, de manga ancha para poder ofrecer a nuestros clientes lo que realmente nos representa, ¿no? Como establecimientos locales. Y el tema del personal. Luego, al final, no deja de ser un hotel. Es decir, se hacen habitaciones, se limpian habitaciones, se venden habitaciones eh, y se atiende a clientes, ¿no? Tampoco dista mucho en otros aspectos de una gestión de un establecimiento de otras compañías. Lógicamente, la gestión de personal es igual de complicada, quizás un poquito más porque los equipos aquí llevan todos muchos años, ¿no? Entonces, gestionar equipos que llevan muchos años, que a veces tienen una vocación de servicio brutal, pero las adaptaciones quizás a la, pues eso, a la tecnología o a los Mm, cambios. Al final los seres humanos somos reacios a los cambios. ¿Quién no es reacio a un cambio? sí, sí, Yo soy tal reacia a cual. los cambios, no sé vosotros, pero yo sí que soy reacia a los cambios, ¿no? Entonces quizás ahí es, bueno, un poquito más complejo, pero al final si trabajas con el equipo, al final te ganas al equipo, ¿no? Y el cálculo de costes, la gestión del revenue, todo esto en comparación con una cadena, con una gran cadena privada. Funciona de la misma manera. Es decir, Ajá. nosotros tenemos una central,
¿vale? Para que os hagáis una idea, pues con un equipo de revenue, un equipo comercial, un equipo de alimentos y bebidas, digamos que marca, nosotros le llamamos instrucciones técnicas, ¿vale? En otros sitios se llamarán como sea, pues que te marcan las instrucciones técnicas de cada uno de los servicios y de cada una de las cosas que tengas que hacer, igual que la instrucción técnica de presupuestos, que los acabamos de hacer ahora. Lógicamente utilizamos nuestras herramientas, ¿no? Paradores tiene un PMS propio. Quiero decir, hay muchas cosas que son internas, un PMS que ahora estamos cambiando, de hecho, pero al final la gestión es la misma. Sacamos el coste de alimentos y bebidas, tenemos un precio medio, sacamos un GOP, un EBITDA. Quiero decir, al final la gestión en realidad, en lo que es a operativa y números, es prácticamente la misma que el resto de las compañías. Luego cada uno tiene sus referentes, ¿no? De KPIs y demás, pero la gestión es prácticamente la misma. Sé que Mario tiene varias preguntas, pero antes de dejarle, que no le estoy dejando casi, te voy a lanzar dos muy rápidas. Venga, Una, ¿qué consejos le darías a alguien que empieza hoy y que sueña con dirigir un hotel? Y vale. luego, en cuanto a, nos metemos ya de lleno en el bloque de aportar valor al sector hotelero, que es uno de los objetivos centrales de este podcast, en cuanto a el tema de formación, desde tu posición como directiva, ¿cómo se puede mantener actualizada la mirada directiva formándose continuamente? Vale, pues a la gente que empieza, ¿vale? Para mí es una cosa muy importante, que nunca pierdan el foco de a dónde quieren llegar, pero que no se salten pasos. Es decir, tienes que aprender cómo funciona una recepción, un departamento de mantenimiento y demás. Si no, nunca vas a llegar a ser un buen responsable de un establecimiento porque no te conocerás las operativas. Con lo cual, eso es para mí muy, muy, muy importante. Que nunca pierdan la ilusión, y que nunca, nunca, nunca dejen de aprender. Y que se apoyen. Es decir, yo sé que cuando salimos de la escuela nos queremos comer el mundo y a veces pasamos de lo que nos dicen los mayores, pero es que de los mayores te aportan una visión, yo me considero ya mayor, aportan una visión y una experiencia que te ayudará a aprender mucho y a ser un mejor gerente, líder, o llámale como quieras, en el futuro. Y en cuanto a la mirada, para mí la formación es base y siempre. Es decir, todos tenemos que aprender todos los días, para mí. Y no hace falta hacer másters todos los años, ni mucho menos. Ahora mismo pues tenemos millones de cursos, millones de recursos, formaciones, tanto online como presenciales. Para mí eso es súper importante. Formar parte del sector, del nuestro, por supuesto. Pues yo que sé, aquí el clúster de turismo en Galicia hace millones de reuniones, formaciones y demás. Estate, porque de todo ello vas a aprender y vas a conseguir contactos y, pues como digo yo, el teléfono de la esperanza al que poder llamar cuando necesites alguna cosa, ¿no? Y entonces para mí eso es la mejor manera de mantenerse con una mirada, bueno, que te haga seguir aportando a tus establecimientos y a tus equipos, si no te quedas anclado en el pasado. Qué bueno. Bueno, Mario, te dejo hacer alguna pregunta, que si Tranquilo. no... Y yo es que sigo prendado del el propio edificio y lo que es pues eso, el inmueble, ¿no? Como tal. ¿Dónde está localizado y cómo es? Dinos qué se siente al gestionar un hotel que tiene 5 siglos de historia, fundado por los Reyes Católicos. O sea, se llega a acostumbrar uno en la Plaza del Obradoiro, se llega a acostumbrar uno o tienes un Stendhal continuo todos los días. La respuesta es: te acostumbras. Yo no veo la catedral y paso todos los días por ella. Vale, te acostumbras, porque al final somos humanos. Ya no oyes Eh, las campanas. sí, las campanas sí que las escuchamos. Sí que las escuchamos. Y al gaiteiro también lo escuchamos. Bueno, hay el arco de Mazarelos En el y arco. hay un gaiteiro Sí, tocando desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días del año. Pero al final trabajar en un establecimiento como el Hostal de los Reyes Católicos, nosotros tengo que decir que no le llamamos el Parador de Santiago, porque el Hostal en Santiago es mucho más que un establecimiento hotelero, ¿no? Es un orgullo. Al final el hostal es un referente a nivel hotelero, no solo en Galicia, ¿no? Digamos que queda feo que yo lo diga, pero diría que es el hotel más importante de todo Galicia y uno de los referentes a nivel nacional. El edificio es espectacular. Como bien ha dicho Mario,
se mandó construir por los Reyes Católicos, se construyó entre el 1501 y el 1511, ha sido un edificio que nunca ha dejado de estar en uso, se construyó como albergue de peregrinos ya en aquella época, imaginaros la cantidad de peregrinos que venían a Galicia. Fue hospital también para los peregrinos y también fue inclusa orfanato. Se bautizó en él a Rosalía de Castro, fue la única niña que se bautizó y que no se quedó en el parador de Santiago. Y es un edificio lleno de historia, era como una ciudad dentro del propio Santiago de Compostela, tenía su propio gerente, por decirlo de alguna manera. Bueno, el edificio es Vic, la parte delantera. Ahora mismo lo estamos restaurando, que es una cosa que el propio edificio necesitaba. Porque, bueno, el edificio tiene más años que Estados Unidos, que dicho así suena a muchos años, ¿no? Ojo, es un dato. Sí, sí. Yo se lo digo muchas veces a nuestros clientes. Nuestro principal cliente es extranjero y dentro de ese cliente extranjero el principal cliente es estadounidense. Ajá. Mi edificio, que yo ya lo considero mío, tiene más años que su país. Es una realidad. Entonces, y luego tiene un vínculo muy especial con la ciudad, porque hasta el año 53, que fue cuando se creó Hotel, era el Hospital Comarcal de Santiago. Es decir, mi tía nació en el Parador de Santiago. Vaya. Y como mi tía, que yo no soy de Santiago, pues toda la gente de Santiago tiene a alguien que nació ahí, que estuvo hospitalizado y tiene un vínculo muy potente con la ciudad, con lo cual es un orgullo a nivel hotelero y un orgullo a nivel social también. ¿Cómo se habla ahora eso de hoteles que convivan bien con el barrio donde están y que esté hecho también de cara a la gente que vive en la ciudad, etcétera? Pues es algo que ya se hacía entonces, ¿no? A un nivel extremo, ¿no? A un nivel Eso extremo. capital. Es decir, hemos sido unos adelantados a nuestro tiempo, lógicamente. Al final el Parador, el hostal, ha formado parte de la sociedad santiaguesa desde su fundación como hotel, antiguamente como hospital y luego como hotel y como punto de referencia a nivel social, tanto a nivel social personal como a nivel social empresarial. Todo el mundo ha ido a un evento al hostal, todo el mundo. Es decir, yo conozco poca gente que no haya ido. Y luego la gente lo siente como un orgullo, ¿no? Muchas veces traen a gente a tomar algo a la cafetería porque sienten que es un orgullo tener ese establecimiento, ese edificio en su ciudad. Total. Oye, al hilo de esto te iba a preguntar, Ana, en un hotel con una historia como la que nos estás contando y con tantos años de tradición, ¿cómo hacéis convivir esta tradición con las nuevas tecnologías y esa adaptación a los nuevos tiempos? Pues en nuestro caso es complejo, ¿vale? Como os decía antes, nosotros tenemos unos clientes maravillosos que son hiperfieles y tienen un sentimiento de orgullo de pertenencia a ser amigos de y clientes de paradores. Y al mismo tiempo, ellos quieren que sus paradores sigan siendo lo mismo. Existe, por ejemplo, el caso del Parador de León, que a mí me parece que la reforma ha quedado espectacular, vaya dicho por delante, y sin embargo a nuestros clientes le parece muy moderno. Entonces, es un tema muy complicado. Lógicamente, de hecho en el Parador de Santiago no esta primera hora que estamos haciendo, sino habrá una segunda, tenemos que generar unas instalaciones confortables. Es decir, que el cliente se sienta cómodo, ¿no? Que nosotros usemos la tecnología internamente para tener más datos y poder hacer una experiencia del cliente más adaptada a sus necesidades. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de ver nuestra esencia. Y nuestra esencia no está en la digitalización. Aparte tenemos que tener en cuenta mucho a nuestro cliente. La media de edad de mi parador igual son 70 años, ¿eh? Con lo cual, claro, hay mucha gente que no sabe lo que es un QR. Ya sé que todos estamos muy acostumbrados, la gente no sabe lo que es un QR. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, nuestra carta de room service está digitalizada, pero nosotros siempre tenemos unas cartas cuando nos la pide el cliente para llevársela en papel. Al final tienes que adaptarte a lo que tu cliente en realidad necesita. Con lo cual, el equilibrio, en nuestro caso, es complicado, porque nosotros ahora que vamos a hacer ahora no, en un par de años seguramente, una redecoración, wow, es muy complicado, porque Sí. ¿dónde están los doseles? Señores, que tenemos que poner una cama cómoda. No, yo quiero mi dosel, ¿no? Entonces, el Bueno, lo límite de la en cama. nuestro caso hay que, con cama, efectivamente. El límite en nuestro caso es
es muy fino Es un y buen muy reto. complicado de gestionar. Es cierto que hay paradores, estoy pensando ahora en el de Costa da Morte también, hay algunos que son muy, muy modernos o han tenido una reforma y tienen un aspecto de diseño, de revista de arquitectura prácticamente, y hay otros que conservan pues esa esencia, ¿no? Con ese Sí, clasicismo, digamos. en el caso de Costa da Morte es un parador nuevo, de hecho, no existía, ¿vale? Cuando fue el Prestige, vamos a decir que se prometió un parador en Costa da Morte, digamos, para paliar un poco los efectos. El Prestige no sé cuántos años hace que fue, hace muchos, y el parador se inauguró justamente en 2020, que también es mala suerte, pero en plena pandemia, ¿no? Pero la verdad es que es un establecimiento que está teniendo un éxito brutal, brutal. Eh, Ujú. Porque ya no era un establecimiento clásico, entonces la gente lo acepta. El problema aquí es sacar el clasicismo de un establecimiento como puede ser el Parador, ¿no? Os pongo un ejemplo, no voy a decir nombres tampoco, porque queda feo, pero hay una persona muy influyente en Tierras de Compostela que llamó al equipo de paradores de decoración para pedirles que por favor le hiciesen caso y que no hiciesen un desastre en el Parador de Santiago a la hora de restaurarlo, ¿no? Que es algo que a mí personalmente me parece feo porque hay que respetar sobre todo el trabajo de los demás, por mucho bien que lo hagas tú, ¿no? Entonces ese es el nivel con el que nos encontramos. Bueno, supongo que todo el mundo al final quiere meter cuchara ahí, ¿no? Ese es el tema. Todo el mundo tiene una opinión al respecto, todo el mundo quiere influir. Todo el mundo se siente dueño. Claro, yo creo que tiene que ver con eso, con que lo sienten tan suyo, Mm. que está Correcto. tan ligado a la tierra, que al final pues todos se hacen partícipes o quieren ser partícipes de. Partícipes. Mira, hace 3 años creo que fue, se restauró bueno, se remodeló la cafetería del Parador y hubo gente que pidió la dimisión del director. Que el Vaya. pobre no había elegido las sillas. Vamos a ver. El pobre no había elegido las sillas, ¿vale? Pues eso. Sí, nos hemos adelantado a la pregunta que yo iba a hacer de cómo se gestiona esa responsabilidad de custodiar un legado como ese. Sí, Pues eso sí, hay ya que lo hemos responderlo. comentado. Vale, aprovechando, estamos hablando del edificio en sí, pero vamos a hablar también un poco del entorno. ¿Cómo hacéis vosotros para conectar con el entorno? Entiendo que en vuestro caso es bastante fácil porque está tan bien integrado en un entorno como el del Centro de Santiago de Compostela, que personalmente conozco y me maravilla, pero ¿cómo crees que los hoteles pueden aportar valor conectando más con su entorno? Pues haciéndose parte del entorno. Para mí es súper importante. Yo que he estado en esta, a ver, lo que tú has dicho, ¿no? Javi, para el Parador de Santiago es muy fácil. Lo han puesto en el mejor entorno, tenemos la mejor ubicación hotelera del mundo, nadie me lo puede discutir, con lo cual para nosotros es muy fácil porque ya formamos parte, ¿no? Pero sí que yo he visto a lo largo de mi trayectoria muchos establecimientos como que se alejaban de los lugares donde están, de las ciudades donde están, y al final tienes que abrirte y formar parte real de lo que es la ciudad o el pueblo, el lugar donde estés. Tú al final le aportas un valor, que es una generación de empleo, por un lado, y una generación de mayores ingresos, ¿no? Porque al final tus clientes van a gastar en la ciudad y tú nunca puedes olvidarte de que formas parte de esa ciudad. Tienes que ser parte, desde mi punto de vista, esto es una opinión totalmente personal, tienes que formar parte de esa sociedad, aportar a esa sociedad. Dentro de tus posibilidades comprarla al proveedor local, dentro de tus posibilidades gestionar con guías locales. ¿Para qué te vas a traer un guía de Santiago si tú estás en San Xenxo? Que parecen tonterías, pero eso se hace en los hoteles mucho más de lo que pensamos y al final es normal que nos vean como establecimientos que no aportamos gran valor y eso al final es un trabajo de la figura del director de estar ahí y de formar parte de la sociedad. Era algo que también reivindicaba Tomás Alía, ¿verdad, Mario, en la anterior Ujú. entrevista? Cierto. Que los hoteles formen parte del lugar en el que están. Es que al final es súper importante. Mira, yo abrí el balneario de Guitiriz en esta segunda vuelta. Es que el balneario de Guitiriz, para Guitiriz, es su mayor empresa. Parece una tontería, es un hotel, es su mayor empresa. Entonces, al final, para ellos es importante que la persona que gestiona ese establecimiento forme parte
de su pueblo, ¿no? Hasta ese Claro. nivel se llega muchas veces. Bueno, tomamos el Parador de Santiago o el Hostal de los Reyes Católicos como ejemplo para quien quiera hacerlo. Hemos añadido en esta entrevista un bloque o una pregunta que no solíamos hacer, pero antes de pasar a la fase final, que es el checkout, que es la Venga, más distendida, le voy a dar paso a Mario para un bloque en el que sí que queremos hablar un poco de cama. Le hemos llamado bloque cama directamente. ¿vale? Mario, Hmm. ¿lanzaste la Bueno, pregunta? simplemente por ligarlo con lo que hacemos Sí, nosotros y Claro. hasta qué punto crees tú, o sea, supongo que es primordial, pero en el caso de paradores también, ¿qué papel juega el descanso del propio del huésped, el descanso que ofrece el hotel en sí mismo en cuanto a la experiencia del huésped? Para mí es de lo más importante. Es decir, tú puedes tener una instalación preciosa, un restaurante precioso, pero si luego tu cliente se va a dormir y el colchón es duro o no es cómodo, al final no va a descansar bien. Y al final en la habitación pasas mucho tiempo, pero el tiempo que más pasas es acostado. Con lo cual es súper importante que el descanso del cliente lo tengamos en cuenta, que, bueno, que los colchones que tengamos sean correctos, buenos y demás. Nosotros ahora mismo estamos precisamente haciendo cambio de colchones en el Parador de Santiago, porque bueno, algunos ya se han quedado un poco más antiguos. Pero sin duda, para mí el descanso del huésped es súper importante. Ahora os pregunto yo a vosotros, ¿vosotros os acordáis en qué hotel habéis dormido mejor? ¿Del colchón de algún hotel en especial? sí, Por bueno o por malo, ¿eh? sí, sí. Eso es justo lo que iba Entonces, a decir, digo, es que condiciona la experiencia para bien y para mal. Es decir, hay veces que si es insoportable, realmente también te vas a acordar y vas a decir, madre mía, no vuelvo ahí. Y al revés, tenemos muchos clientes también, en nuestro caso, que nos dan la referencia de en qué hotel han dormido y nos piden ese mismo colchón que hemos acabado mandando a, no sé, Michigan, Tengo un ejemplo, Polonia, tengo a un mil ejemplo de esta sitios. misma semana. Esta misma semana estaba visitando una de nuestras tiendas, estaba en La Rioja, en Logroño, y entró una pareja buscando nuestros colchones porque en Benidorm, no voy a decir el hotel, pero habían probado y eran clientes recurrentes y dormían muy bien en un colchón que era nuestro. Y entonces y eran de allí, de Logroño, y habían ido a la tienda precisamente porque les había gustado el colchón en el que habían dormido en el hotel. Y venían sí, preguntando por eso. eso pasa mucho. Nosotros, Nos pasa de vez en cuando. no aquí en Paradores, pero yo en otras compañías le hemos dado muchas referencias a los clientes de nuestros establecimientos sobre los colchones que teníamos. Y también en otras compañías, muchos empleados se compraban los colchones que teníamos en el hotel porque eran hiper cómodos y los proveedores nos permitían Mm. hacer la compra a través de ellos para que también nuestros equipos pudiesen disfrutar, ¿no? De un mejor descanso en su casa. Y al final, cuando tú lo disfrutas, eso se transmite. Y si duermes mal, la experiencia es mala. Respondiendo a la pregunta que hacías, yo esta semana también he estado en Mallorca, yo sí digo el hotel, en el BQ Augusta, por ejemplo, que es un hotel urbano, no es vacacional. Y además ahora que hay mucho cierre en ciertas partes de la isla, somos muchos trabajadores los que vamos, ¿no? Y me sorprendió, bueno, el colchón es comodísimo, sí era nuestro, lo digo claramente, pero una cosa que sí que me gustó de ese hotel, que como digo, es bastante de trabajo, no es tanto un vacacional, es que vi cómo la mayoría de huéspedes en el desayuno, cuando estaban hablando con el personal del hotel, se notaba que había mucho cliente regular, que por ejemplo un compañero mío siempre se aloja en ese establecimiento, y el resto de personas que eran también trabajadores y se alojaban allí, conocían al mismo tiempo a la gente de recepción, a la del bar, a todo el mundo, y había un clima y un ambiente en el que casi que todo el mundo se llamaba por su nombre que me pareció impresionante. Una cosa Qué bueno. muy guay, sí, sí. Sí, a nosotros no nos pasa con todos nuestros clientes, lógicamente, pero sí que tenemos muchísimo cliente repetitivo. Niños que han crecido, que ahora ya tienen hijos, que traen a sus hijos, quiero decir, y al final Eso es.
es algo que te llena de orgullo cuando algún cliente entra por la puerta y abraza al botones. Abraza al botones, ¿eh? No estamos Se rompe hablando, el no, es que al protocolo. final ellos son los que le hacen la estancia feliz y muchos son como familia. Es decir, gente que lleva viniendo a celebrar con nosotros las Navidades los últimos 35 años. Wow. Por ejemplo, ¿no? Al final eso es casa. Y lo que debe ser Botones, un ¿eh? hotel Eso es para mí una es cosa casa. que... Ahí hemos dado un tema que también me interesa mucho. Hay ciertos roles en los hoteles que de alguna manera se conservan en ciertos tipos de establecimientos, pero en otros es algo como que ya no existe de hace muchísimos años. Antes era una cosa Lo común. estuvimos hablando en el capítulo con Lorena. Mm. Sí, es verdad. El Hay valet, roles que decía se ella, sí, sí. pierden. Sí. Sí. Hay roles que han desaparecido. Mira, nosotros, nuestros botones, yo diría que son nuestro mejor activo, ¿eh? Fíjate. Sin duda ninguna. Son los tíos más listos que yo conozco y es que al final es la primera imagen del hotel y la última imagen del hotel. Y con los Pues, americanos buenas propinas para esos botones, seguro. bueno, las propinas yo creo que ganan más de propinas que de sueldo, ¿eh? Estoy convencida de Cuidado. esto. Pero al final, si hacen un buen trabajo, se lo han ganado. ¿Me explico? Claro. Es decir, yo ahí no feliz, porque cuanto más felices estén ellos, mejor va a ser el trabajo. Es Por decir, y más supuesto. felices van a estar mis clientes. Es Y que es decir, cultural, además. A un americano creo que le podría incluso sentar mal que no le permitan dar una propina cuando la quiere dar, ¿no? Es que aquí, claro, correcto. como no se lleva en España, es algo que lo vemos un poco, pero ahí es lo más común, ¿no? Sí, pero aquí es muy común. Y luego nosotros tenemos también mucho cliente mexicano, que también es algo muy común que dejen propina, porque al final el cliente mexicano que viene, el poder adquisitivo es muy alto, con lo Exacto. cual están muy acostumbrados a que el servicio les atienda y ellos a gratificarles de alguna manera, ¿no? Antes de pasar al último bloque, háblanos un poco más de eso, del perfil de clientes que tenéis en el parador. Vale, pues en nuestro caso, nuestro principal cliente es extranjero, ¿vale? El 70% de nuestros clientes es extranjero, exactamente. Dentro de ese 70%, un 70% es estadounidense. Como os decía antes, la media de edad de nuestros clientes es muy alta, ¿vale? Porque al final viaja gente con una media de edad bastante alta, no solo extranjeros, sino también nacionales. Tenemos cliente nacional a lo largo de todo el año, pero principalmente nuestro cliente nacional se centra en julio, agosto, Semana Santa y luego Navidades. El resto del año tenemos mucho menos cliente. Luego tenemos mucho cliente que viaja solo, pero muchos de los clientes extranjeros viajan en grupo. Grupos turísticos, bueno, de agencias de, digamos, cierto nivel que traen a España clientes no solo a visitar Santiago, lógicamente, sino a visitar Santiago, Madrid, Barcelona, hacen una ruta por distintas ciudades. Y luego también tenemos mucho cliente que viaja a Oporto, se aloja en Santiago y vuelve a Oporto. Y luego también tenemos un cliente que para nosotros es muy especial, que son los peregrinos. Justo Tenemos te iba a preguntar por eso, hasta qué punto influye el Camino de Santiago en mucho, vuestro... mucho. Nosotros tenemos tarifas especiales para peregrinos. Hay muchos peregrinos que a lo mejor durante su viaje hacen estancias en establecimientos, pues eso, más sencillos y demás, y luego terminan el camino con nosotros, ¿no? Para eso, para nosotros es súper, súper, súper importante es que se sientan bien recibidos en nuestra casa, que al final es el final del camino, ¿no? Y mantenemos una cosa que es que nosotros damos de comer todos los días a los 10 primeros peregrinos que sellan la Compostela. Es verdad, lo había oído. Yo soy peregrino, he hecho 4 caminos distintos. 2 de ellos los he finalizado en Santiago y he hecho precisamente lo que tú has comentado. Durante el camino he hecho el peregrinaje tradicional en albergues y hostales pues muy modestos y cuando he llegado a Santiago me he quedado en un buen alojamiento. Claro, claro, lo hace Y mucha gente. sí que había oído eso, no sabía si era un rumor o era cierto, de que a No, los 10 primeros peregrinos que llegan les es dais real y es de algo que comer. mantenemos y que queremos seguir manteniendo porque al final es ¿Desde un cuándo vínculo es eso? Qué tradición más pues, bonita. desde el origen del parador. De Buah. hecho, antiguamente se le daba, creo, que de desayunar, comer y cenar. Ahora solamente mantenemos la comida, es una realidad.
Pero bueno, es algo que al final nos vincula con nuestro origen, ¿no? Nosotros estamos ahí porque hace más de 500 años Isabel y Fernando decidieron hacer un lugar para atender a los peregrinos que visitaban Santiago y al final es nuestra esencia, la La hospitalidad próxima vez que peregrina. vaya me voy a dar prisa para llegar el primero. La próxima vez que llegas, yo te invito a comer y te enseño el parador. Faltaba más. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, pues creo que podemos pasar, sí, Mario, si no tienes ninguna pregunta más, podemos No, pasar al vamos al checkout. checkout, adelante. Bueno, pues vamos con el checkout, que es el último bloque de la entrevista. Como decía antes, es la más discernida, la más cercana, ¿vale? Y es la parte más personal. Y ahora aprovecho para preguntarte, cuando tú, como viajera, cuando viajas por ocio y duermes fuera de casa, ¿tienes alguna manía, algún ritual antes de irte a dormir? No, creo que hago más o menos lo mismo que hago en casa, que es leer un rato. Yo soy una persona muy lectora, entonces leo un ratito y desde hace un tiempo que tengo un punto ahí como más místico espiritual, cierro el día haciendo un cierre consciente de las cosas buenas y malas que me han pasado en el día, dejo ir lo que ya no me suma y agradezco todo aquello que he aprendido y que me ha aportado el día. Y sí que quizás una cosita que hago extraña es, a veces, no siempre, dejar la tele encendida. Y digo que es extraña porque yo no tengo tele en casa. Entonces, es extraño que un hotel lo haga cuando yo no dispongo de una tele en mi casa, ¿no? Es como que te hace compañía. Sí, quizás sí, pero es curioso porque además vivo sola, con lo cual en casa tampoco hay ruido, con lo cual pues es curioso, sí. Es curioso, sí, es Ok. curioso. Y Ana, en general, en los hoteles, en general, ¿duermes bien o hay algo que eches mucho de menos de tu casa? Yo duermo mal en general. No te Quiero preocupes. decir, tengo un sueño muy liviano, pero tanto en mi casa como en los establecimientos hoteleros o Mm. en cualquier sitio donde duerma. Entonces no encuentro mucha diferencia de dormir en casa a dormir fuera. Y eso que cada vez que me hago un poquito más mayor, duermo más, que es una cosa que sí noto, que de que me hago A la mayor y mayoría de la duermo gente más le pasa cuando. al revés. Correcto, que a la mayor parte de la gente, pero yo he dormido siempre muy poquito, muy, muy poquito. Entonces supongo que el cuerpo empieza a necesitar dormir un poco más. Pero suelo dormir igual fuera que en casa. Lo único que agradezco es que no haga mucho ruido, que no haya mucho ruido fuera o en el hotel, porque al final yo me despierto con el vuelo de una mosca. Si hay mucho Mm. ruido, bueno, pues duermo un poquito peor. Sin embargo, te pones la tele en los hoteles, es curioso. Sí, es muy curioso, sí, sí, sí. Sí, Es sí, muy curioso. Luego la apago, ¿eh? Despierto en algún momento o se sí, apaga sí. sola, no lo sé, no soy muy consciente, ¿no? Pero sí, sí. Seguro que en todos estos años de trayectoria que hemos hablado, que tienes una trayectoria que has pasado por varias cadenas, no solo en el Parador, eh, habrán pasado miles de anécdotas curiosas. ¿Alguna que quieras destacar o que recuerdes especialmente? Bueno, millones, como tú dices, ¿no? Cosas buenas, malas. Una vez recuerdo al señor enamorado que llegó para alojarse con nosotros, se apellidaba así, ¿eh? Pero no debían estar muy enamorados porque la primera noche la novia le echó de la habitación. Él bajó a recepción a las 2 de la mañana, dijo que roncaba mucho, entonces que no quería que su novia no durmiese. Y a los 2 días después se quedaban con nosotros 7 noches, si no recuerdo mal, dejó de roncar y volvió a la habitación con su novia. Y Ah, entonces, Qué bueno el nombre, el señor enamorado, ¿eh? sí, ese apellido, sí, el señor enamorado. Mister Además me quedó muy enamorado. grabado ese apellido porque, madre sí, mía, porque pobre señor. y encima lo que le pasó era justo lo contrario. Sí, y encima lo que le pasó era justo lo contrario. Por eso os digo, o sea, en un hotel pasan millones de cosas todos los días. Mm. Qué bueno. Qué bueno. Pues mira, Ana, en todos los capítulos solemos hacer que el invitado nos deje una pregunta para el siguiente invitado, sin saber quién va a Vale, ser. Entonces, Mario tiene preparada la pregunta que nos dejó nuestro invitado Sí. anterior, que fue Tomás Alía. venga. Sí, Mario, y la pregunta es si a ti en los hoteles te gusta desayunar en la cama. Es algo que también quizá antes, o muy cinematográfico, ¿no? El hecho de que te suban el desayuno, desayunar en la cama. No sé si ya se hace tanto y en tu caso no sé si lo haces, lo has hecho o te gusta o no. Se hace menos, mucho menos de lo que se hacía antes. Y en mi caso, personalmente, no me gusta desayunar en la cama. Me parece incómodo, personalmente. Sí que me gusta, si la habitación tiene una terracita y si ya tiene vistas, pues mucho Vale. más, poder tomarme un café
allí con toda la tranquilidad del mundo. Pero si no, a mí desayunar en la cama, lo que tú dices, Mario, es muy cinematográfico, pero personalmente a mí me parece muy, muy, muy incómodo. Opino igual, al 100%. Me pasa exactamente igual. Vale, pues Ana, ahora la ocasión es tuya para dejarnos Venga, una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién va a ser. venga, pues a la siguiente persona que venga le voy a dejar una pregunta. Si un hotel pudiera escribir una reseña sobre esa persona, ¿qué diría la reseña? Ay, qué buena. O sea, a la inversa, ¿no? Es la Sí, reseña del hotel hacia el si el Sobre el huésped. hotel, cliente. si el hotel dejase una reseña sobre ti, ¿qué reseña dejaría? Qué buena. Pues tomamos nota y se la haremos llegar al próximo Es entrevistado. buena, muy Me ha buena gustado, me ha pregunta. gustado. Sí. Sí, pero me ha gustado incluso como para añadirla siempre. Es que Ojo. te hace reflexionar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues Ana, ha sido un auténtico placer, de verdad. A mí me ha encantado. Además es que nos podríamos tirar horas hablando contigo y sobre todo conociendo más, además de tu trayectoria, sobre ese lugar tan emblemático que a mí me tiene enamorado. Entonces seguro que hay una siguiente ocasión, pero de verdad, muchísimas gracias por la charla de hoy y por mi parte ha sido todo un placer. La Nada, próxima gracias a temporada, Javi, vosotros. tendremos que ir, ¿eh? Al parecer. Sí, Sí, cuando queráis, de estaré hecho, encantada ha de sido una atenderos. pena, ha sido una pena personalmente no poder hacerlo allí, pero es verdad que queda pendiente y sí Sí, que este podcast se merece tenerlo allí en directo, así que sí, y lo además dejamos yo tengo el pendiente. tiro de cámara ya, ¿eh? Ya lo veo claro, con la Bien, catedral bien, de bien. fondo. Perfecto, Wow. perfecto, pues lo dejamos pendiente, anotado queda. A los que escucháis este podcast ya sabéis que tenéis en la web de Cama Hotel el resto de episodios para poder seguirnos y esto se sube a YouTube, a Spotify, lo podéis escuchar en todas las plataformas, os invito a escuchar el resto de episodios y muchísimas gracias, hasta el siguiente capítulo.